Él es empresario en Neuquén, con una vasta experiencia en la actividad turística. Hoy nos visita en nuestro programa de Café Turístico Juan Carlos Battaglia. Bueno, Juan Carlos, qué gusto tenerte en nuestro programa de Café Turístico. Yo les agradezco la invitación, el gusto es mío también, mutuo. Bueno, sobre un tema y un sector de que parte mucho tiempo de mi actividad profesional me he dedicado. Sí. Bueno, que es una pasión, porque la verdad que el turismo es algo espectacular. Es es interesantísimo. En todo aspecto, ¿no? En lo que hace al desarrollo, digamos, de las zonas, de las ciudades, de las regiones, y aparte también en lo personal, porque es decir, el turismo relaciona socialmente a la gente, no solamente el turista con los prestadores de servicio. Es una actividad muy linda, ¿no? Como yo digo, por ejemplo, la hotelería, todo tipo de actividad, pero la hotelería que uno llega, habla, ya pone el contacto con alguien, es como que... no es monótono, es activa. Y apasionante. Sí. Además, lo lindo, porque tenés una conectividad, es amplia, porque el turismo es todo lo vinculado con los viajes, la ida, conocer, recorrer, pero vos, no digamos cuánto tiempo, pero vos empezaste en la actividad turística cercana, por un lado, en una provincia tan linda como es y los recursos que tiene, que es Neuquén. Sí, yo en este año serían 53 años que yo llegué a Neuquén. Me incorporé como técnico, como asesor técnico en el Consejo de Planificación, en la llamada Secretaría del COPADE, en ese entonces. Y bueno, me asignaron al área del sector turismo. Tal es así que, recordando, yo participé como contraparte de la provincia de Neuquén. En el año 1970 se hizo un estudio del desarrollo integral del turismo en la provincia de Neuquén. Interesante. A través del CFI, que todo el Consejo Federal de Inversiones, las provincias en aquella época no tenían, sobre todo las patagónicas, yo creo que las norteñas también, tenían con el Consejo Federal de Inversión un apoyo técnico importante porque no existían equipos locales provinciales. Exacto. Entonces fue así como, bueno, participé, como digo, de contraparte de la provincia. Se terminó el estudio en el año 70. Y ya en ese estudio, es interesante, bueno, así, en la charla esta que es tan agradable tomando un café, uno va recordando. Hasta me acuerdo cuáles eran las actividades impulsoras del desarrollo turístico que se detectaron en el año 1970. Contanos, 53 años atrás. Deben estar las publicadas. Hay un estudio que debe estar en la biblioteca de la Secretaría de Desarrollo del COPADE. Sí. En ella se habían detectado, porque ubiquémonos, en ese momento el turismo era incipiente. Totalmente. No había hotelería, no había infraestructura, los caminos no eran los que... Y no había promoción tampoco. No bueno, había eso promoción. menos, pero lo que cuenta entonces, él es interesante. En ese momento, lo que se detectó, como digo, fue que las actividades impulsoras eran la pesca, las que iban la locomotora del desarrollo turístico, a eso me refiero, sí. ¿no? Era la pesca, el termalismo y el desarrollo del esquí, el esquí. Las tres impulsoras. Atrás de eso viene, arrastra todo lo demás, ¿no? No nos olvidemos que los puntos de desarrollo turístico, yo siempre decía, en el país, y creo que en el mundo de alguna manera también, ¿quiénes los desarrollan? Es decir, en Argentina, recordemos, Mar del Plata, Córdoba, el norte,
siempre hay una clase social de mayores ingresos, generalmente se había dado, pero después viene todo el seguimiento de una corriente turística que acompaña y permite el crecimiento. Bueno, esas actividades, estas tres que yo digo, son las impulsoras, las que se detectó en ese momento como impulsoras, que de alguna manera se ha dado también, ¿no? Acompañada por una acción que yo creo que hoy en día sobre todo lo veo como muy importante para aquella época, porque uno decía, no hay infraestructura, no hay hotelería, ¿no? Pero lo que ocurre es que invertir en ese momento, primero que no había inversores locales con capital suficiente, y segundo que no era atractivo que vinieran capitales, inversiones de otro, del país o del extranjero, por decir, porque no era suficientemente rentable. La temporada turística era muy acotada, estacional. Claro, muy estacional. Entonces, el esquí que ya habían detectado, sí, pero todavía no estaba desarrollado. Claro. Había gente, pioneros de San Martín de los Andes, que escalaban el Chapelco, se tiraban con esas tablas de madera, y así empezó, lentamente. Por eso digo, es una actividad importante cómo se desarrolló. Y en la provincia de Neuquén, en aquella época, había una ley que se llamaba la Ley 550, que era para la posibilidad de crédito hotelero. Entonces, la provincia daba, era en la época del gobierno de Felipe Zapac, era el secretario de Desarrollo, era el ingeniero Pedro Salvatore, los cuales yo creo, siempre lo hablo con mucho respeto y aprecio hacia su persona, porque aprendimos, los que estábamos en el CUPADE, mucho de él. Él era asesor en ese momento que yo ingreso al planeamiento. Esa ley daba un crédito a más largo plazo para la inversión en hotelería. Claro, la inversión, como decía antes, la inversión hotelera no era rentable. No era rentable, entonces había que de alguna manera promoverla, porque era el huevo o la gallina. Si no tenemos infraestructura, ¿cómo vamos a traer turistas? Totalmente. Bueno, había que encontrar un equilibrio. Y fue la época que también, poco tiempo, desarrollamos el tema del Conozca el Norte Neuquino. ¿Lo dejamos en pausa? ¿Te parece? Y nos tomamos un cafecito y retomamos en el próximo. Encantado, muy lindo café. Muy interesante, como te decía Andrea, hacemos un alto, pero seguir con esa historia del turismo, de cómo empezó en Neuquén. Bueno, es más o menos lo que les iba relatando. Continúa después, porque yo también estuve en la dirección de lo que es el organismo oficial de turismo provincial. Y es cuando retomamos, se inicia esto que yo empecé a comentar de Conozca el Norte Neuquino. Lo hacíamos con un señor Saiz, me permite nombrarlo porque son gente que hay que recordarlo, claro, un viejo pescador. Sí. Otra persona era, que creo que lo podés recordar, Rodríguez Segat. Entonces, él era ingeniero que también estaba en la parte de marketing, digamos, en la provincia, comercial, de promoción. Entonces se armó para desarrollar el norte neuquino, que había preocupación. Los caminos no eran todos pavimentados, desde acá, incluso desde Neuquén, llegaba a Zapala nada más. Después, entonces se anotaba a la gente, obviamente en verano, se iba de campamento, pero organizado. Entonces iba la camioneta de turismo nuestra adelante, iban 10, 15, depende, una vez por año se hacía. Y atrás de todo habíamos hecho un convenio con el Automóvil Club, iba el auxilio del Automóvil Club. Ajá. Con la grúa y mecánico. Entonces, porque era una especie de aventura, no es que íbamos a un lugar inhóspito, no. Pero no era fácil, digamos, hacer. Y la gente teníamos que tratar de llevarla y darle cierta seguridad. Entonces habíamos arreglado de los distintos municipios, Las Ovejas, Andacollo, Huinganco, que está muy cerca de Andacollo, cercano ahí, Chonmalal,
donde llegaban, era una semana la excursión. Entonces se llegaba y se asentaban en el lugar que se había asignado y acordado por los municipios. Cuenta esto porque es una historia de Neuquén antiguo, cómo se fue iniciando el turismo. Hoy en día hay hosterías en el norte neuquino, en Barbarco, en Chosmalal. Hay una cierta infraestructura muy linda. Entonces así fue como de a poco uno iba tratando de buscar acciones que permitieran, porque por otro lado, y bueno, crear las condiciones locales para que el turista llegara atraído. Exacto. Claro. Recuerdo reuniones, no sé si estoy extendiéndome más del límite, en San Martín de los Andes, porque la gente llegaba al turismo en aquella época y decía, pero a las 8 no hay un kiosco abierto, después de las 8 de la noche, demora. Bueno, entonces era toda una era un desafío. También, ¿no? Hacíamos reuniones con todos, con la cámara hotelera, con los intendentes y todo, para tratar de explicar al turista, hay que atenderlo. Exacto. Y brindarle un servicio. Pero es una realidad eso. No, pero es cierto. Y paralelamente se hizo una campaña que salía en el diario regional, Río Negro, a los pies de página, de concientización turística. Campaña. En ello primaba siempre la frase, explota el turismo, no explota al turista. Ah, mirá. Qué interesante. Pero qué visión. Qué actualidad. Sí, qué visión. Entonces, porque pasaba eso, es decir, un poco una reacción propia humana, es decir, la gente que está en la cordillera, que tiene un servicio, un hotelería, un restaurante, y lógico, cuando empieza a ver la temporada en 2 meses y medio, exagerando 3 meses nada más de verano, y en invierno no era, todavía no estaba desarrollado la actividad del esquí, entonces, y solamente estaba en San Martín, porque en Villa Langostura estaba el Cerro Bayo, que estaba solamente eran todos aficionados, de nieve, que estaba el belga, no me recuerdo el nombre en este momento, que fue el que desarrolló también la actividad del motocross en Villa Langostura. Claro. Entonces, todo así era de a poco ir armando algo que lleva años, y tal es así que hoy en día, gracias a Dios, creo que es importante el desarrollo turístico, y que también yo siempre digo que el turismo es lo que permite de la zona concentrada de habitantes, ¿no? Donde más densamente poblada, traerla a Neuquén, a Río Negro. Estábamos en el ente de desarrollo turístico patagónico, lo mismo pensábamos, se armaban circuitos regionales. Entonces, es la forma de redistribuir el ingreso, digo yo, desde el punto de vista geográfico. Es decir, hay gente que la queremos traer o intentarla promover para que venga a las provincias, a la región, porque los ingresos que deja, y siempre en ese momento siempre decíamos, el turismo ocupa 5 veces más la actividad gente que la industria. Aquella época. Hoy la información no la tengo, pero era 5 veces más personas ocupadas que la industria. Claro. Y qué importante lo que hablabas vos de la concientización. Eso es clave. Sí. Por otro lado, pienso y me retrotraigo a los años, ¿no? que esto se desarrolló, y qué bien planificado de alguna manera estuvo en cuanto a lo que fue el desarrollo, porque hoy lo podés ver a la distancia y decís, la verdad que el norte neuquino, cómo se ha desarrollado, el sur que ya tiene destinos consolidados, o sea, hay un desarrollo turístico de la provincia que ha entendido también que es un desarrollo que va acompañado de la industria, por supuesto que que no es incompatible. Sí. No, para nada. Y a la vez, cómo, digamos, esto fue creciendo, porque es el segundo sector importante en la provincia, ¿no? Lo que pasa es que el turismo mueve
desde la logística, mueve todo, mueve el turismo. Exacto. Si aparecen, es lo que está, el fenómeno que está pasando en las zonas nuestras regionales, en la cordillera. Se mueve un volumen de gente, cantidad de gente que generan una actividad económica, el gasto turístico, a eso me refería cuando digo la redistribución, Totalmente. ingresos que se producen, tratar de que vengan Directos a gastar e en parte indirectos, acá. Exacto. Claro. Claro. Mucho ocupa el kiosquero, trabaja el kiosquero, el hotelero, el empleado, el mozo, bueno, etcétera. Totalmente. Para que no se les enfríe el cafecito, seguimos entonces ¿Cómo en el no? próximo. Juan Carlos, una cosa interesante que siempre decimos, que el turismo no tiene fronteras, y nosotros que hemos participado desde el sector oficial o el sector privado en Río Negro y Neuquén, ¿cuántas cosas en conjunto se hicieron para promover esta región de la Patagonia? Sí, es cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, la reunión del ente Patagonia Turística, se armaban, se coordinaban circuitos, ofrecer paquetes, porque los Claro. paquetes, la característica del turismo, sobre todo de aquella época, hoy en día creo que sin estar tan en contacto, creo que algo ha cambiado, pero antes era mucho el turismo emisivo de la región. Claro. Los agentes de turismo eran ese turismo que emitía salidas. No tanto el receptivo. Entonces, lo que tratábamos de armar circuitos y ofrecer, coordinarlo, el sector oficial con el sector privado, sobre todo con la hotelería y el restaurante, paquetes, que no era fácil, porque no había tampoco empresas de servicios locales que te pudieran hacer un city tour, o que tuvieran empresas que se organizaran la pesca, que la caza. Había incipientemente, pero no era para ofrecerlo, porque lógicamente es el huevo o la gallina, Claro. que nació primero, y si no tenés servicio, el servicio no existe porque no hay demanda, y si no hay demanda, ¿quién puede dedicarse a esa actividad? O sea que es un proceso lento el desarrollo turístico, bueno, a veces que irrumpe masivamente, pero en casos muy especiales. Pero si no, es un trabajo. Y cuando estábamos en Patagonia Turística, en aquellas épocas, se armaban circuitos, se trabajó también con Chile, ¿no? Bueno, con las zonas vecinas de Eso Chile. es clave. Esas reuniones anuales entre Argentina y Chile de la cordillera patagónica de los dos países han sido muy fructíferas para mejorar el tema de migraciones, del paso de los turistas, porque una situación que siempre es económica en Sudamérica, hay un momento que todos van para un lado o todos para otro en los países. En este momento tenemos el ejemplo de la gran cantidad de turismo extranjero que llega acá a la Patagonia como al resto del país, Sí, ¿verdad? sí, Y vos exacto. que Sí, sos, sí. Es así, profesional de la es así. economía, lo tenés claro. Sí, sí. Y bueno, pero en aquella época, yo recuerdo también de que las provincias vecinas chilenas estaban en turismo, estaban interesadas en esa integración. Totalmente. Y yo siempre en esa oportunidad me río porque, un poco egoísta, ¿no? Siempre me preocupaba porque el chileno tenía más interés en el desarrollo turístico integrado. ¿Por qué? Porque había una cierta corriente turística regional en nuestro país. Y la integración de los circuitos, yo como de formación profesional, y cuando digo, si una persona viene 7 días, 10 días y está en la zona nuestra, claro, es importante, no hay que mirarlo con ojos así muy estrechos, entre ojos cerrados, sino integrar, porque a la larga beneficia a todo. Pero el desarrollo turístico se daba más en esa época, en nuestra provincia, en Río Negro, Santa Cruz, en el sur, pero más que todo Río Negro, Chubut y Neuquén, más que en Chile. Claro. Entonces Chile era el que podía estar más beneficiado de integrar los circuitos, bueno, pero no obstante se hacía como para ofrecer, y más que todo para el turismo internacional. Exacto, ¿no? claro. Más que el local. Claro.
Pero sí. Se entendía en esa época, creo, la cuestión patagónica como una marca ya. Sí, Patagonia sí, siempre fue una marca. Obviamente que la integración a ellos los beneficiaba por la marca patagónica que era fuerte. Sí, ya empezaba a ser fuerte. Sí. Y vos mirá que se avanzó, y bueno, y hoy está mucho mejor el tema, pero hubo una integración de vuelos de Bariloche como de Neuquén con destinos del otro lado de la cordillera. Eso también benefició mucho, como benefició esas reuniones que decís vos, argentino-chilena anuales que se hacían de Neuquén, distintos, San Martín, La Angostura, Bariloche, Esquel, en la cual venían funcionarios y la gente de la actividad privada de los dos países, y facilitó lo que hoy decimos que gracias a las rutas, por Villa Angostura, o por otros lugares de acá de la Patagonia, esa relación que hay muy fluida del turismo patagónico argentino-chileno. Sí, es así. Se interactúa, digamos, ¿no? De esa forma. Es importante. Y después hay otra cosa que creo que es clave, y nosotros lo aprendimos muchos años atrás, la importancia, más allá de los colores políticos que siempre ha habido en el tema turismo, entre el organismo nacional y el de las provincias. Sí. Nosotros recibimos mucho apoyo en su momento en lo que era la promoción turística, la información, ¿no es cierto? Sí, totalmente, siempre hubo apoyo, sí, en el desarrollo. Yo creo que también las provincias éramos impulsoras, ¿no? de esa acción, un poco estando encima, pero había respuesta, eso es real. Claro. Y lo que sí, que los organismos oficiales de turismo, muchas veces en lo que se refiere a los gobiernos, no se le daba la importancia que los que estábamos detrás de la actividad creíamos siempre de que tiene el sector turismo. Porque, claro, en lo inmediato el turismo, como lo comentaba antes, el desarrollo es muy lento, se tienen que crear condiciones. Entonces había siempre lugares como nuestras provincias que muchas necesidades inmediatas, prioridad, que eran prioridades. Entonces los recursos escasos, como siempre. Entonces no era fácil. Los presupuestos no era fácil. Pero yo señalé al principio, y algo que lo rescato siempre, que es muy importante, fue esa ley provincial 550 de promoción que hizo la provincia de Neuquén. Muy acertado. Pero era difícil, los que estábamos a veces en organismos oficiales en esas épocas, lograr la aprobación de determinados proyectos por lo que aspiraba. Concientizar para adentro del propio gobierno. Y sabiendo, porque uno sabía también, conocía la realidad donde vivíamos y que había prioridades de otros sectores con respecto a esto. Pero bueno, hoy en día estamos viviendo una realidad del turismo distinta, muy bien. Y vos que vivís en Neuquén, años hay, ¿quién iba a pensar una cosa positiva que la hemos visto en el mundo? Neuquén tiene un centro de congresos y convenciones que le permite extender la temporada turística en una zona donde sabemos lo que significan las reuniones de abogados, de médicos, de tantas actividades que hay en el país. Y un centro de convenciones también mueve al desarrollo del comercio en general, no solo para el turístico. Es importante. Yo creo que sí, y no voy a hablar mucho delante tuyo, porque vos has sido siempre un defensor del centro de conferencia, centro de eventos, desde siempre. Me acuerdo en la época cómo planteabas y peleabas en Bariloche. Que todavía no está, pero entonces por respeto no puedo agregar mucho más de lo que vos conocés perfectamente. Porque si vos tenés sin duda es así. Si vos tenés una gran... el turismo de convenciones, ¿no? El turismo de convención. Pero bueno, digamos, viéndolo desde el lado optimista y que creemos que el desarrollo turístico ha sido lento, y en eso nos tenemos que hacer cargo todos. Pero el tema es que también la visión que no se descarte la posibilidad de que eso llegue en algún momento, ¿no? Lógico. Pero bueno, Juan,
Juan Carlos, te agradecemos un montón Bueno, este muy compartir amable. de café. La Yo verdad que un placer. Muy agradecido compartir una mesa con ustedes y bueno, me ha hecho recordar épocas pasadas, muy lindas realmente. Sí. Y bueno, contento de que el turismo, el sector turismo se sigue creciendo, se sigue desarrollando. Y agradezco el café. No, por favor. Lo Gracias a vos. repetiremos. Muchas gracias.